Hola, soy Noelia García y os voy a hablar sobre las aplicaciones de las funciones polinómicas. Aplicaciones de las funciones polinómicas. Una función polinómica es aquella cuya expresión algebraica es un polinomio y pueden ser lineales, cuadráticas o cúbicas. Estas describen fenómenos cotidianos y vamos a hablar sobre sus aplicaciones en varios ámbitos, como la economía, la física o el resto de las matemáticas. En las aplicaciones en el ámbito de la economía, la principal es su uso en las funciones de oferta y demanda. Todo bien u servicio están sometidos a la oferta y la demanda, porque para comercializarlo, los compradores y vendedores deben de ponerse de acuerdo en el precio y el número de unidades. La función demanda. Esta relaciona la cantidad demandada de un bien con su precio. Esta función determina el número de unidades del producto que los consumidores están dispuestos a comprar en función del precio. Esta es la expresión matemática de la demanda en forma lineal con su gráfica y la expresión matemática en forma cuadrática. La función de oferta. Esta relaciona la cantidad ofrecida de un bien con su precio. Esta función determina el número de unidades que los fabricantes están dispuestos a fabricar en función del precio. Estas son las formas de expresar matemáticamente la oferta en forma lineal junto con su gráfica y en forma cuadrática junto con su gráfica. Las funciones de oferta y demanda se deben estudiar conjuntamente para que los consumidores y productores logren ponerse de acuerdo. La cantidad de equilibrio es el número de unidades que hay que producir para que la demanda y la oferta se igualen, que se venda todo lo producido. Esto es cuando la función de demanda es igual que la de la oferta. Y el precio de equilibrio se corresponde a la cantidad de equilibrio y es el precio en el que coinciden la demanda de los consumidores y la oferta de los productores. Ambos forman el equilibrio del mercado. Con todo esto podemos afirmar que, para precios superiores al de equilibrio, la oferta es mayor que la demanda, y para precios inferiores al de equilibrio, la oferta es menor que la demanda. Las funciones de oferta y demanda pueden ser lineales, es decir, ambas lineales, cuadráticas, es decir, ambas cuadráticas, o mixtas, que es una cuadrática y una lineal. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, en el que las funciones de oferta y demanda de mercado de un determinado bien son estas. En primer lugar, vamos a calcular el precio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio es aquel en el que coinciden la cantidad ofrecida y la demandada. Por ello, para calcular el precio y la cantidad de equilibrio, se deben igualar las funciones de oferta y demanda. Y nos sale un precio de equilibrio de 140. Una vez hallado el precio de equilibrio, se sustituye el precio en una de las funciones para calcular la cantidad de equilibrio. Y nos sale una cantidad de equilibrio de 20.700. En segundo lugar, vamos a ver qué ocurriría si el precio es 170. Para responder esta cuestión, es necesario primero sustituir en las funciones de la oferta y la demanda el precio propuesto. Y entonces nos saldría una cantidad ofertada de 25.200 y una cantidad demandada de 11.700. De todo esto sacamos que la cantidad ofertada es mayor que la demandada. Por tanto, se produce un exceso de oferta de 13.500. A continuación, vamos a hablar sobre la interpolación y la extrapolación. Se define interpolación como el procedimiento que permite conocer de forma aproximada el valor que toma una función desconocida en un punto a partir de un conjunto de datos observados. La función correspondiente que se aproxima a la función real que pasa por estos puntos se llama función de interpolación. Si tenemos dos series de valores, podemos definir la función que nos dará el valor exacto de la imagen, pero normalmente no podemos explicar el comportamiento de la vida real con una función matemática. Aquí es donde usamos la interpolación para aproximar estos valores. De todo esto sacamos dos conceptos. Interpolar un valor comprendido entre dos valores es obtener el correspondiente valor de la función f de a.
y extrapolar un valor fuera del intervalo de dos valores es obtener su correspondiente valor con la función f de a. Aquí se estima el valor de la variable con su relación con otra variable. Pero existen infinitas funciones que pasen por los valores que tenemos. Pero para esto usamos el teorema de existencia y unidad del polinomio interpolador. Este teorema dice que dados n más 1 puntos, de tal forma que uno debe ser menor que el siguiente, existe una única función polinómica de grado igual o inferior a n y solo una que pasa por los n más 1 puntos, de tal forma que tenemos esta expresión. Para que esta función sea de grado n, los puntos no deben estar alineados. Además, existen dos tipos de interpolación. La primera, la interpolación lineal, en la que solo conocemos dos puntos, y la función que se obtiene es de primer grado, es decir, con una recta con esta forma. Para determinarla hay que hallar a y b utilizando los puntos y resolviendo este sistema. Esta función coincide con la ecuación de la recta que pasa por estos puntos, que es esta. Para interpolar o extrapolar un valor comprendido entre los puntos correspondientes, simplemente calculamos p de a. Y el otro tipo es la interpolación cuadrática, en la que tenemos tres puntos que no se ajustan a una recta, y de ellos se obtiene una parábola de esta forma. Para determinar la función hay que hallar a y b utilizando los puntos y resolviendo este sistema. Y ahora vamos a realizar un ejercicio de ejemplo, en el cual se tienen tres datos sobre los beneficios de una empresa en 3 meses distintos, que vemos reflejados en esta tabla. En primer lugar, vamos a encontrar la función cuadrática que se ajusta a estos tres datos. Pues llamando x a los meses e y a los beneficios, debemos encontrar la parábola que pasa por los puntos a, b y c. Entonces, resolvemos el sistema y vemos que dicha parábola es f de x es igual a menos x cuadrado más 6x menos 5. En segundo lugar, vamos a calcular qué beneficios o pérdidas se estiman para el sexto mes. Entonces, por extrapolación, calculamos que el balance estimado del sexto mes es f de 6, que es igual a menos 5, es decir, pérdidas de 5.000 euros. Las funciones polinómicas también se aplican en la física, como por ejemplo en el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, que es un movimiento con velocidad constante y sin aceleración, con esta ecuación polinómica. Estas funciones nos permiten calcular el espacio recorrido por un cuerpo en función del tiempo. Otro es el movimiento circular uniforme, el MCU, que es un movimiento con trayectoria circular y una velocidad angular constante, que nos va a permitir calcular el ángulo que se desplaza un cuerpo en función del tiempo. La segunda ley de Newton, que establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a las fuerzas que recibe, y esta es su fórmula. Con ella calcularemos la aceleración que adquiere un cuerpo en función de la fuerza aplicada. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, que es un movimiento con aceleración constante y esta ecuación. Usaremos estas funciones para calcular el espacio que recorre un cuerpo en función del tiempo. Y por último, para calcular la energía cinética, que tiene un cuerpo por el simple hecho de moverse, y tiene esta ecuación. También se pueden nombrar aplicaciones para estas en el mismo ámbito de las matemáticas, entre las que destacan el álgebra o la matemática elemental. Algún ejemplo es la proporcionalidad directa, representada por una recta, es decir, una función de primer grado y con término independiente cero, que representan la relación entre dos variables directamente proporcionales. Y la gráfica de la función de proporcionalidad directa es una recta que pasa por el origen y su pendiente es la constante de proporcionalidad. Y otro, los volúmenes y las áreas, para resolver problemas como este, de construir una caja rectangular en donde un lado debe tener el doble de la longitud del otro lado. Si es que solo tenemos 9 metros cuadrados para usar para la parte inferior de la caja,
podemos crear una ecuación para el área de la caja usando las proporciones entre ambos lados. Esto significa que el área, que es igual a la longitud multiplicada por el ancho, en términos de x será igual a x multiplicado por 2x o 2x cuadrado. Esta ecuación debe de ser igual o menor que 9 para poder construir una caja con esas restricciones.